Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, al doctor Zacarías Payano, abogado defensor de la familia Serret en el caso del Banco Peravia. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Bien, gracias, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Doctor Zacarías, primero muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y de inmediato queremos saber, en relación a este caso de un alegado fraude bancario cometido en el Banco de Desarrollo Peravia, ¿de qué trata esta acusación? Usted representa tengo entendido que usted representa a una parte de los miembros del Consejo de Directores o accionistas, en este caso minoritarios del banco, la familia Serret. Así es. ¿De qué trata la acusación de las autoridades monetarias y financieras y de la Fiscalía? Bueno, han incluido prácticamente el Código Penal entero. Abuso de confianza, estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, violación a la ley monetaria y financiera, prácticamente el Código Penal entero. Pero yo sostengo que los Serret no han cometido ninguna de esas infracciones, porque uno de los elementos constitutivos básicos para una infracción penal es la intención. Y obviamente ellos no han tenido la intención de cometer ninguna infracción, porque ellos venden sus acciones en el banco en el año 2010. En el año 2011 los venezolanos toman el control total del banco. Ellos, aunque se quedan en el consejo, son más bien figuras decorativas. No tomaban decisiones, no administraban nada. Inclusive cuando se procedía a desembolsar algún préstamo, era sustentado por los estados financieros, auditado por un CPA, y a ellos les subían el expediente y ellos entendían que era un proceso normal y procedían a firmarlo en las raras ocasiones que ese consejo se reunía, porque automáticamente los venezolanos llegaron, desplazaron a los Serret de la administración y manejo diario del banco. Pero hay una situación, porque los abogados tenemos una circunstancia especial, es que hablamos, me incluyo, porque yo estoy como entrevistador, pero soy abogado también. Sí. Hablamos como si los demás no estuvieran entendiendo. Claro. Vamos a ver si nos ayudamos a que el público comprenda la situación. El Banco Peravia, de ahorro y crédito Peravia, es una institución que capta fondos del público y hace intermediación financiera. Capta fondos del público para prestarlo nueva vez al público, sí, con una ganancia, ¿verdad? Usted me dice que hay una acusación de la Autoridad Monetaria, Banco Central y Superintendencia de Banco, creo que la Fiscalía también, en contra de directivos del banco. Y nos expresó que han puesto unos artículos del Código Penal. Bien, pero ¿cuáles son los hechos que configuran esos supuestos delitos? O sea, ¿de qué están acusando a sus representados específicamente? ¿Qué hechos cometieron ellos para que las autoridades le hayan presentado una acusación y solicitud de medida de coerción? Perfecto. Vamos a especificar, como tú muy bien señalas. Los acusadores entienden que todos los que participaron falsificaron documentos, alteraron identidades y tuvieron un concierto de voluntades para cometer crímenes y delitos en contra de determinadas personas, que es lo que tipifica la asociación de malhechores. En el caso de los Serret no hubo nada de esto. Ellos no falsificaron la firma de nadie, ellos no suplantaron la identidad de nadie. Ellos no se pusieron de acuerdo con los venezolanos para cometer crímenes y delitos contra nadie. Tal vez fueron cándidos, tal vez fueron poco profundos y creyeron en este tipo de gente. Nelson Serret tiene cheques sin fondo todavía por cobrar por la venta de sus acciones. Y cuando él me presenta el cheque que no ha podido cobrar, creo que de $750,000, yo veo que en el membrete dice Peravia Group. Digo, pero Nelson, ¿cómo es posible que esta gente dé un cheque de Peravia Group si esa compañía no existe? Y él anda con ese cheque y cree que tiene algo. Pero doctor Zacarías, un grupo de venezolanos, sí, ¿cómo se llaman esos venezolanos?
Daniel Morales Santoro, Gabriel Jiménez Aray, y el otro que está también prófugo es José Luis Santoro. Bien, estas personas llegan a República Dominicana y tienen contacto con un banco dominicano, en este caso específico con el Banco de Ahorro y Crédito Peravia. Sí. En control, y eso lo conoce todo el mundo en República Dominicana, desde hace 20, 25 años, de la familia Serret, que es una familia de comerciantes de Baní, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Ellos llegan a República Dominicana en el año 2011. En el 2010. En el 2010. Sí. Y tienen contacto con la familia Serret, que eran controladores de la mayoría de las acciones del Banco de Ahorro y Crédito Peravia. Claro. ¿Y adquieren qué porcentaje de esas acciones? El 85% de las acciones fueron adquiridas por los venezolanos. Por los venezolanos. Bien. Comprar un banco en República Dominicana, en cualquier parte del mundo, no es igual que comprar una ferretería. Previo a la adquisición de un banco, la Autoridad Monetaria y Financiera, entiéndase Banco Central, Superintendencia de Bancos, y Junta Monetaria debe aprobar esa intención de adquisición. ¿Esto pasó por el sedazo de la Administración Monetaria y Financiera? Claro que sí. La Autoridad Monetaria y Financiera dice que hizo la investigación de la idoneidad y de la integridad de los compradores y que tuvo certificaciones de los organismos correspondientes de Venezuela de que eran gente seria y por eso procedieron a venderle, lo que resulta parece ser que no eran informaciones confiables, porque el resultado todo lo contrario. ¿Estas personas eran banqueros en Venezuela? Que yo tenga entendido no eran banqueros, eran gente de negocio, pero no tenían tradición de banqueros. Dígame una cosa, excúseme la rapidez la precisión y la precisión de las preguntas, pero quisiera ser puntual para que realmente le saquemos provecho a la entrevista. Okay. Si estas personas adquieren el 85% de las acciones, que es el control prácticamente absoluto de la entidad bancaria, ¿por qué los CRE se quedaron como parte de la directiva del banco? Muy sencillo, Fidel. Dicen los venezolanos que si los CRE se van, el banco se le cae, porque la credibilidad está en los CRE. Es una familia, Nelson, Jorge, Carlos y los demás, trabajadora íntegra, que nunca ha tenido problemas con la justicia, que todo el mundo lo conoce. Ellos dicen, ustedes no pueden irse. Parte del contrato de compra es que ellos iban a permanecer por lo menos 2 años allí, hasta que se llegara a consumar la integración de ellos al banco. Ellos venden sus acciones, las venden a crédito, dicho sea de paso, no se la pagaron total, ellos tienen todavía dinero por cobrar por esa venta y ellos no están al tanto de lo que está pasando en el día a día. Suben a su oficina, pero ellos recibían dinero en dólares en Miami y en Venezuela, que no entraban al banco. ¿Quiénes recibían dinero? Los venezolanos. Por eso que tú ves que la mayoría de los querellantes fuertes, gruesos, sólidos en materia económica, de 2 y 3 millones de dólares son venezolanos. Pero me estoy perdiendo. Es que un banco de ahorro y crédito no tiene autorización para recibir depósitos en dólares. Precisamente, el banco no tiene autorización para recibir depósitos en dólares. Usted me dice a mí ¿Cómo lo recibían? Que un miembro reputado del Consejo de Directores del banco, Nelson Serret, por ejemplo, no tenía conocimiento de que la entidad bancaria, una entidad bancaria que no estaba autorizada para recibir depósitos en dólares, lo estaba recibiendo. Nelson, Fidel, ahora es que tú expresas claramente lo que yo quiero que la gente sepa. Nelson no tenía conocimiento de que esa gente estaba recibiendo dinero en dólares hasta que en una reunión en el Banco Central alguien presenta una copia de un certificado de lo que en dólares emitían los venezolanos, falsa, y cuando él dice, déjame ver eso, Santoro le dice, no, yo resuelvo eso, en presencia de un miembro de la Junta Monetaria y del gerente del Banco Central. Y ellos no inquirieron a ese señor que le dijera, ¿por qué él no lo puede ver si él era todavía miembro del Consejo? Vamos a detenernos en ese momento, vamos a detenernos un momentito. Usted me está diciendo a mí
que la primera vez que don Nelson Serret se entera que el Banco de Ahorro y Crédito Peravia estaba recibiendo depósitos en dólares, lo que está prohibido para ese tipo de entidad. Claro. Fue en el Banco Central frente al gerente y un miembro de Junta Monetaria. Así es, así es. ¿Y cuál fue la reacción del señor gerente del Banco Central y de este miembro de la Junta Monetaria? Mutis, nada. Santoro le dice, no, eso lo resuelvo yo. Y ellos se quedaron así. ¿Y en qué momento fue ese? ¿En qué año? Eso fue en el 2014, cuando comienza la avalancha de denuncias y de querellas en contra del banco y de los venezolanos. Nelson sabe que ellos no pueden recibir dinero en dólares. Tanto así que la superintendencia no ha reconocido como parte del fraude del banco ese dinero, porque eso se ve como un asunto personal de ellos, de los venezolanos. Bien, hay otra situación, porque preparándonos para esta entrevista, Sí. tuvimos acceso a algo de la acusación, no a toda, pero a algo. Sí. Y las autoridades monetarias alegan y tratan de sustentarlo, que se hicieron muchos autopréstamos irregulares, préstamos simulados, Sí. a través de tarjetas de crédito, inclusive en beneficio de los propios directivos del banco, especialmente vinculados a los venezolanos, para sustraer fondos de los depositantes, ¿verdad? Entonces, hay un gran faltante, que hay grandes irregularidades. Claro. Entonces, no solamente este hecho que usted refiere con respecto a los depósitos en dólares, también era que ese dinero, en dólares o en pesos, era sustraído de múltiples maneras por los directivos. ¿Usted entiende que esto lo hacían los venezolanos sin conocimiento de sus clientes? ¿O es simple y llanamente un alegato de abogado tratando de defender a los Serret? La información que tenemos a la luz de la documentación que existe en el expediente es que muchos clientes no tenían conocimiento de que su dinero se lo estaban segregando de sus cuentas. Y los Serret, Nelson, Jorge y Yesenia, no tienen conocimiento de esto, porque ellos le daban una tarjeta de crédito a una gente de 1 millón de pesos, gente que no calificaba ni siquiera para una de 1,000. Entonces ese dinero lo retiraban por caja ellos mismos. ¿Qué sabe Nelson o Jorge que ese tipo de gente está haciendo eso allí? Porque ellos no están operando en el banco, ellos no están participando en el día a día del banco. Ellos conocen el monstruo después que explota este asunto, que todos los días aparece algo nuevo. Dígame una cosa, ¿cuáles eran las funciones de Nelson Serret, Carlos Serret, Yesenia Serret? Creo que son todos los de la familia involucrados en el tema. Que están presos en este momento. Funciones, Los tres. Injustamente presos, ¿Cuáles los eran las 4. funciones, Los 4. las funciones dentro de la entidad bancaria? De los 3 primeros, ser miembro del consejo nada más. ¿Cuáles son las funciones de ese consejo de directores? Bueno, lleva las grandes políticas del banco y aprueba los préstamos que exceden de determinado monto. Pero el día a día lo maneja el vicepresidente ejecutivo y los gerentes. Sí, Y entonces se puede decir que esta familia o estas 3 personas o 4 que acabamos de Sí. nombrar, ¿usted habló de ingenuidad o decidía? Ambas cosas, pudiera decirse. Sí, lo que pasa, doctor, es que eso es creerlo. posible que pase. Yo no niego la posibilidad de que suceda cosas semejantes. Ahora, si los préstamos, luego que pasan de cierto monto, tenían que pasar por el sedazo del Consejo de Directores, ¿cómo era posible que los Serret, como miembros de ese consejo, aprobaran préstamos que obviamente no calificaban? Muy simple, Que Fidel. no eran préstamos, eran instrumentos y medios para sustraer los fondos, no de los dueños del banco, los fondos de los depositantes. De los depositantes, que es lo que tiene que proteger la autoridad Pero es muy monetaria y simple, financiera. Fidel. Si a ellos, como miembros del consejo, le llevan un expediente completo, con los estados financieros, con todo el análisis del crédito, que ya ha sido pasado por la gerente del banco, por el oficial de crédito, ellos lo único que hacían era aprobar los préstamos ya, porque habían sido procesados. Inclusive en muchos casos ya habían sido hasta desembolsados los préstamos. Dígame una cosa, ¿alguna compañía de los Serret o los Serret personalmente se beneficiaron
de esos préstamos o esa sustracción de fondos irregulares de los fondos de los ahorrantes, que son fondos sagrados. Ahí no hay un centavo que haya ido a parar a las arcas de alguna compañía o algún familiar de los CRE. ¿Y de dónde los CRE tienen entonces ferretería en Baní, tienen un hotel, tienen otros negocios? No sería, diría la voz populi, ¿verdad? No sería producto de la sustracción de fondos de la entidad bancaria. Esas son propiedades en poder de ellos de más de 2 y 3 décadas, que han sido inclusive adquiridas por sucesión. O sea, ahí no hay un centavo mal habido de ese dinero del banco. Sí, no, pero, jamás. Pero dígame una cosa. Los querellantes son superintendencia de bancos, ¿verdad? Tengo entendido. Sí. Creo que está Banco Central. El Banco Central no sé qué busca porque no es víctima. Pero Banco Central no le dio facilidades, facilidades que normalmente, sí, para que el público lo entienda, cuando un banco por cualquier motivo tiene falta de liquidez coyuntural o tiene una cartera no muy halagüeña de préstamos, no de mala fe, sino de buena fe, sí, Banco Central puede darle algún tipo de facilidad, de liquidez coyuntural para resolver problemas solo coyunturales, y ayudarlo a su desenvolvimiento. Banco Central le dio facilidades al Banco Peravia, le dio redescuento, le suministró dinero para su desenvolvimiento, y ese dinero fue sustraído. No fue así. ¿Usted tiene la certeza de esto? Claro que sí. Entonces, ¿cómo es posible que Banco Central se esté querellando? ¿Por qué se está querellando Banco Central? Él aparece querellándose junto con la superintendencia. Ellos son la autoridad monetaria y financiera, pero entiendo que el Banco Central es regulador únicamente. Él le da el mandato a la superintendencia para que haga el trabajo de intervención y de disolución. Okay. ¿Cuál es la situación actual en el aspecto judicial de este proceso? Tengo entendido que sus clientes están detenidos con medida de coerción de prisión, incluyendo a la señora Yesenia Serré, que es fuerte esta situación para esa familia. Y sobre todo la situación de Yesenia, que está enferma, sufre del corazón, fue operada de una cirugía bariátrica y le redujeron el 80% del estómago. Tú te imaginarás la situación que ella está pasando en una cárcel, cuando no hay ni siquiera las más mínimas condiciones. ¿Y por qué dictaron medidas de coerción de prisión, a pesar de que estas personas, por lo que vi en los partes de prensa, se presentaron siempre que se les requirió? ¿Por qué prisión? Por eso nosotros decimos que es una decisión injusta, desproporcionada, porque personas que tienen domicilio conocido, que tienen arraigo, que tienen familia, que son gente honesta, íntegra, que nunca han tenido problemas con la justicia, que pudieron haberse ido del país como mandaron a ir a los otros, y ellos permanecieron aquí. ¿Y quién mandó a ir a los venezolanos? Nadie en esa condición hubiese salido si no es con la complicidad o con la indiferencia de una autoridad. ¿Usted entiende que la respuesta de medida de coerción, de prisión contra sus clientes es una excusa para la incapacidad de capturar a los verdaderos responsables, que según usted son los venezolanos? Obviamente que sí, porque los CRE se presentaron en innumerables ocasiones a la Fiscalía y lo hicimos constar por escrito. Aquí estamos a su disposición, cuando usted nos necesite nos puede citar, disponible a toda hora. Sin embargo, van y los allanan con una aparatosidad de película y piden prisión preventiva para gente que tiene arraigo, cuando el Código Procesal Penal dice que la prisión preventiva es excepcional para cuando usted no puede probar que no se va a evadir de la justicia. Mire, déjeme darle un testimonio personal. Si por mi experiencia usted sabe, sí, que yo no voy a estar de acuerdo con que ningún directivo de un banco sustraiga los fondos de los ahorrantes. Eso es deleznable y debe ser sancionado drásticamente. Ahora bien, en términos personales, y no quiero involucrar a Marcela con ese tema, porque no lo consulté previamente, yo conozco a la familia Serré y confirmo que son personas que durante décadas han estado involucrados en un sinnúmero de negocios totalmente honestos y una familia ejemplar de Baní,
que ha tenido ese banco y que en control de los CERRET, ese banco no tuvo ningún inconveniente de este tipo. Podía tener falta de liquidez, falta de solvencia, pero nunca un señalamiento de fraude. Eso quiero hacerlo como un testimonio personal, porque también nuestro sistema debe tener cuidado. Debemos proteger a los ahorrantes, Claro. pero tenemos que salir a perseguir los verdaderos responsables de la situación. Así es. Coincido contigo 100%. Finalmente, las próximas tenemos muy poco tiempo. Quisiera puntualmente que por favor nos diga qué va a pasar ahora en los próximos días con respecto a este proceso. Tú preguntabas que cuál era el estatus del proceso. Se dictó esa medida de coerción que ha sido recurrida y que se está en proceso de revisión también. Se apodera la Corte de Apelación Penal y el expediente está en el segundo juzgado de la instrucción. Nosotros pretendemos que esa situación de ellos cambie, obviamente por que se cambie la medida de coerción por una fianza, por una presentación periódica o por un impedimento de salida del país. Porque que ellos estén libres no quiere decir que se hayan desentendido del proceso. Claro que no, porque ellos pueden acudir estando en libertad a todos los actos del proceso, que es lo que se persigue. Porque ¿cuándo procede la prisión preventiva? Cuando uno es una gente que no tiene domicilio, es un criminal peligroso, una persona que vive en el extranjero, pero en el caso de ellos no, son gente de trabajo, gente que tienen toda una vida sacrificándose para echar para adelante sus familias y para luchar por el progreso de su comunidad. Nosotros quisiéramos que luego de que usted conozca ese recurso de apelación a la medida de coerción y el discurrir el proceso, retorne por acá para que nos mantenga informados del tema y a la población. Con mucho gusto. Doctor Payano, muchísimas gracias por haber ustedes. estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa para recibir a nuestro segundo invitado del día de hoy.